porque no somos ángeles, porque no somos santos, porque no somos buenos vecinos, porque somos inútiles, porque somos escritores que no escriben, porque no fuimos a estudiar a academias para que nos dieran un diploma que nos permitiera escribir gansadas el resto de nuestros días, porque siempre seremos estafados por otros más vivos que nosotros, porque continuamente decepcionamos a aquellos y aquellas que creen en nosotros, porque estamos completamente equivocados y porque no queremos competir ni triunfar en la vida y ser alguien. Además, porque somos testarudos. Entonces, aquí, Opium. Bueno, en cuanto a lo que puede decirse de la poesía beat, yo creo que consigue algo absolutamente sensacional, que es romper con ciertas estructuras que estaban dominando una especie de parálisis whitmaniana, ¿no? Que venía heredada, largamente heredada. Por supuesto que hubo, entre Whitman y los Beatles, hubo poetas de renombre notables. Lo que consiguen los beatniks es encontrar una especie de, vamos a llamar así, poesía de la existencia inmediata, en la que incluyen no solamente un lenguaje con un diálogo permanente con lo cotidiano, sino que transforman lo cotidiano dándole una gran potencia y lo transmutan, le dan una especie de potencia brutal porque tienen una formación mucho más amplia desde el punto de vista espiritual. Nosotros tenemos que tener en cuenta ahí la incidencia de alguien a quien en esa época se lo seguía mucho, Timothy Leary, y su aportación a todo el campo del conocimiento a través de la droga. Pero ¿qué implica? Lógicamente los beatniks estaban, William Burroughs, por ejemplo, Ginsberg, Ferlinghetti. Esa zona de la droga colocada muy cerca del lenguaje de lo cotidiano rompe, ya dije, rompe la rigidez whitmaniana y termina generando una especie de un conocimiento otro. Eso está reflejado en todos esos poetas. En verdad, había un clima que se llamaba la gente bohemia, los intelectuales, que se reunían básicamente en torno, más que a la manzana loca, en la calle Florida, que estaban las galerías de arte. Había algún bar, había unos bares. También estaba la Facultad de Filosofía, que eso provocaba muchos intelectuales. Y por un lado que pasaban muchas cosas, que de grandes cambios, de una necesidad muy grande de destruir, más que de construir, ¿no? De construir los discursos, los estilos, ¿no? En todo, ¿no? En literatura o en teatro o en cine, todo, ¿no? Era los 60, hasta la llegada de Onganía fue bueno, era muy bueno el ambiente, había un ambiente muy efervescente de hacer cosas, de publicar, de hacer cosas. Estaba el Litera que reunía a mucha gente, se hacían cosas nuevas. En realidad eran cafés, era el Moderno, el Coto, el Florida, que no estaba en la calle Florida, sino que estaba en la calle Viamonte, algunos bares de la calle Corrientes, La Paz,
la Giralda, que todavía existe y está igual. Había dos grupos. Estaba el grupo del moderno, que no éramos muy de izquierda, no éramos tampoco de derecha, pero no éramos más bien anárquicos, y la gente que se reunía en La Paz, que eran todos lo que llamábamos los poetas sociales. De vez en cuando había desafíos de fútbol, se jugaba al fútbol entre La Paz y el moderno. Fue una linda época. Vivíamos en el Melancólico, que era un hotel que había en Belgrano, que también vivían pintores, poetas. Pero por otro lado, fue un periodo como muy trágico, que no fue el Flower Power en Buenos Aires. Estoy hablando de una época de una gran represión. El clima político siempre existía siempre la sombra del próximo golpe militar. Por lo tanto, era un mundo político muy desesperanzado, con muy pocas expectativas. Los intentos entonces por cambiar la vida también pasaban o podían pasar por el plano individual, reuniéndose con aquellos que pensaban de forma similar. Lo cierto es que, bueno, el clima era, por un lado, había una gran cantidad de gente que era mayor, que estaba establecida y atrincherada en algunos medios, en el Suplemento de la Nación, en Sur, y de repente había mucha gente joven que no le daban bolilla a esta gente mayor, no le daban lugar. Entonces, lo que hacía era sacar sus propias revistas literarias. Cuando había un dicho de aquella época, cuando dos o tres muchachos se reunían de esta calaña en algún bar y decían, ¿qué podemos hacer? La respuesta era la revista. Era como, voy a abrir un blog o abrir un sitio. Hubo aquí en Buenos Aires una serie de pequeños movimientos, pero que comienzan con la vanguardia, prácticamente lo que nosotros llamamos vanguardia, que es la ruptura con todo lo que fue la poesía del 40 al 50, 55. Creo que del 60 al 72, más o menos 73, es la gran época dorada de la poesía, de la creación argentina, de la pintura, de todas las expresiones, es el nacimiento de ciertas instalaciones, es una especie de eclosión enorme y algunos tuvimos la suerte de participar desde dentro de esa eclosión. Surge porque nosotros nos reuníamos siempre en el bar moderno. Y bueno, y fuimos conociendo gente, a mí me interesaba, en ese momento había mucho contacto por intermedio de Grinberg, que fue un gran divulgador en esa época de toda la literatura que venía de afuera. Teníamos muchos contactos con grupos de Estados Unidos y se hacían publicaciones en mimeógrafos, llegaban publicaciones mejor impresas, pero... Y bueno, la idea que tuve yo fue hacer el mimeógrafo justamente para para intercambiar. Lo recluté a Kramer, que era muy jovencito en esa época, era mucho menor. Y entonces íbamos a ser el número 1 de Opium. Incluso yo dije, mira, puedo pedirle a un amigo mío, a Miguel Brasco, el abogado y dibujante, que nos haga un logotipo. Y entonces Miguel Brasco hizo un logotipo, ¿no?, hermoso, que decía Opium, que estaba todo dibujado, con los personajes desnudos que tenían cada letra, que es muy hermoso. Mandamos a hacer el cliché era lo que se usaba para imprimir. Y
En esos días, cuando estábamos armando la revista, yo les entregué unos textos míos y ellos consideraron de que yo no pertenecía al grupo Opium, que yo era un tipo demasiado formal, demasiado normal, demasiado burgués, demasiado convencional en algunos aspectos, y me dejaban afuera. Entonces cuando vi lo que había hecho Juan Carlos, lo hice una pira, lo quemé y nos peleamos con Juan Carlos. Y entonces agarré, copié, corté con una sierra la O de acá adelante y le arreglé el final. Incluso me fijas acá, y a mano le arreglé, ves, estas linitas. Le puse después le hice unas cositas para poder que quedaran bien y al imprimir no se notara. Y entonces con los materiales, en vez de hacer una revista, hice una plaqueta, ¿no? Como se llamaba entonces, que era lo que a mí me gustaba hacer. Y dije, bueno, es cierto, quizás algo de razón tenga, quizás yo no sea un gran poeta, ni sea un poeta para cantarle al ocio y al dolce farniente, ¿no? Porque yo realmente me gustaba, yo era un tipo de acción, me gustaba, ya en esa época yo la distribuía las revistas que me daba Miguel Teco, yo la distribuía por los subtes, llevaba a las librerías, le estaba montando una cierta estructura comercial o de difusión para que puedan sobrevivir. Y todo ese aspecto, bueno, como era tomado muy subestimado por los bohemios, en el cual nada tenía sentido, y dije, bueno, no voy a publicar ningún poema mío, voy a ser editor yo. Y entonces me convertí en el editor. Sí, por eso es que me acuerdo que ves que en el número 1 me puse como editor Juan Carlos Kramer y puse acá los textos que yo había juntado. Después me encontré ya con Mariani, entonces volvimos a la idea, pero ya de hacer una revista. Se nos unió Mulet, después algunos que se acercaron de alguna forma, los hermanos Bartolomé, Marcelo Fox, y bueno, y así salió el primer número de Opium, y a dar a conocer nuestras cosas y cosas de gente cercana, y aparte de gente porque vos ves que la revista es una especie de popurrí, y poetas de todo el mundo, y dar a conocer gente así que nos llegaban, publicaciones de otros lados. Y los muchachos de Opium eran así como los 60, ¿no? Como una explosión así de una búsqueda de descomprimir, como que hacen una reivindicación del surrealismo y de tantas otras cosas que bueno, obviamente iban en contra de las normas y las convenciones. Opium era de una descripción de una música de carácter mixolydia, la poesía de la exasperación. Esta exasperación, como podríamos llamarla, llegaba a un orden especial en los Opium porque ellos, a diferencia de otros grupos literarios, casi diría ortodoxos, habían salido de los cenáculos y habían podido acceder a una investigación especial de la cual quedan lo que conocemos. Justamente la poesía era a la vez un hacer, creo, y una forma de ser, o una búsqueda de una forma de estar en el mundo diferenciada, una forma más vital, más humana y a la vez menos convencional de estar en el mundo. Este transcurrir inoperante, este trasladarse desde un muslo izquierdo hacia una mano más o menos complaciente, hacia una paloma. Este estirar el dedo inútilmente, con pocas diferencias, entre hoy y hoy. Este justificarse ante menores versificadores
y jóvenes con inquietudes, con preferencias, con padres empelotantes. Este usurero diario limitarse y arrodillarse para el logro de una amiga, de un rechazo, de una vagina limpia, de un puesto que no interfiera en las últimas fronteras de la noche, que son sacras noches mías. Bueno, Mariani, yo lo conocí, lo cuento eso en una despedida que hice en la revista Lesama, cuando murió Mariani, que fue con el que lo pensamos después de la experiencia fallida de Kramer, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no? Eso, dar a conocer nuestras cosas de gente que nos gustaba, y decir cosas sobre la libertad, sobre lo que nosotros pensamos que era la libertad. Había un desencanto de fondo detrás de todas esas cosas. Bueno, los principales son en realidad Rui y Mariani, ¿no? Que son los personajes más sobresalientes. Rui era como más una parte, hace muchas traducciones y además de sus textos, y es el diseño, lo cual también son horas culo de estar ahí diseñando, y no había en los programas que hay en esta época, así que hay un mérito. Los chicos de Opium, tanto Rui como Mariani, eran el motor activo de la revista. Después están Mulet y Laufer, que bueno, Mulet era como el sex symbol y evidentemente también además era bastante culto, tenía un nivel de llegada a mucha gente por su relación con el cine y todo eso, y seguramente les abría puertas. Y Laufer era un personaje mucho más parco, por lo que tengo entendido, por relatos de gente que lo conoció. Era un tipo muy tímido, cerrado. Pero bueno, se fue acercando, nos mostró algunas cosas que escribía. Nosotros publicamos un par de cosas. Y bueno, después se fue quedando con nosotros y pasó a ser el cuarto integrante de Opium. Muy querido también por todos, porque era como, justamente por eso, ¿no? Porque estos eran como los locos, y este era el que se quedaba sentado, quizás el que no decía una palabra en toda la noche, ¿viste? Entonces, ¿y este quién es que está ahí, no? Bueno, entonces, pero eso también le hizo ganarse la simpatía de mucha gente. Mi sombra era enorme y pequeña era la noche, formada sin pormenor. Silencio, soledad, multitudes, luces y nubes, cielo y pueblo noche, sin ideas claras, rarezas de árboles, caminando kilómetros, piedras, desintegración en el cóctel. Vaya uno a saber qué despecho hubo durante el día. Yo a Laufer, yo lo recuerdo como un muchacho muy perdido para mí a estas alturas, de pelo ondulado, medio rubio, tirando a un aspecto ascético, pero no llegué a generar charlas como las que tuve con Rui, como las que tuve con Mariani, y aquellas charlas muy entrecortadas con Sergio Mulet. Y de la revista recuerdo, no sé yo si llegué a publicar cosas mías, pero sí les traduje, les hice varias traducciones. Tú, viejo padre perdido en los días del cemento, muéstrate en los espejos astillados de mis manos. Escribe algún mensaje en las rodillas de las hembras e ilumina con el cuarzo ahumado de tus ojos la contraquilla gusanada que cubre de popa a proa el buque de estos años carcomidos y oscuros, de tanto romper papeles donde vomitamos poemas. Era el grupo más sorprendente en poesía, ¿no es cierto? A diferencia de las plaquetas, porque en realidad comienzan con una plaqueta, como todos hacían plaquetas, generalmente trabajaban como
Gregory Corso, que era uno de sus amados. Después del primer número hicimos un segundo, después yo me fui a vivir a Brasil. Quedó Mariani acá, tengo entendido que hizo bueno, nadie lo vio nunca, una especie de opium mural, que era una página, pero yo no la vi nunca, no puedo. Yo los conocí a ellos, a casi todos menos a Sergio lo conocí en el Moderno. A Sergio lo conocí de antes. Él era la figura discordante, ¿no? Porque era un tipo pintón, era un tipo así como audaz. Y lo interesante es que no había como posiciones doctrinarias ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, había una relación muy sana entre todos nosotros. Lo de Opium, una de las cosas que más me llamó la atención fue el lema, cantemos al amor y al ocio que nada más merece ser habido, de Drapán. Eso me pareció maravilloso. Después había una actitud así como de bastante heroica, ¿no? De sentir como que estábamos haciendo historia, por ejemplo, ¿no? Algo en especial ya para profundizar que sea muy atípico, por supuesto la música de Ornette Coleman, el free jazz, Coltrane, eran más jazzísticos, eran una denominación diferente a los pre-hippies, eran los sátrapas. Esa era la verdadera denominación de la época. Bueno, después cuando volví seguimos, hicimos un par de números más, hicimos Jaspion en el Estela. Bueno, finalmente la queríamos hacer nosotros, pero bueno, después nos dimos cuenta que igual es una cosa que no ha sido bueno eso. Yo trato de olvidarlo. Y como no teníamos, claro, elementos de cosas teatrales, entonces lo llamamos a Brisky. Terminó dirigiendo la Brisky. Y bueno, era una mezcla había poesía, había actos locos, había cine. Hubo una experiencia el día de la presentación, hubo una experiencia muy fea porque llegaron los fachos, hubo un tiroteo, murió un policía. Y después nos cerramos enseguida, digamos. De Opium no fue bien planteado, no fue. Yo publiqué El Búho en el 68 y me fui a vivir al sur. Tuve 3 años, cuando volví en el 71 se fue Mariani a Brasil. Ya no lo vi más hasta que... Pero ya Opium no existía más. En la primera figura se ve una casi y segura representación de la muerte. Esta tiene un gorro estilo techo de pagoda de un deprimente rojo oscuro. El búho ronda en el vitral. Techo de pagoda rojo oscuro y cara verde. Cara de ahogado en el río un día de semana. Cara con ojos anaranjados. Anaranjados con sangre, anaranjados rojizos. Siempre te paras en cualquier palito y me vigilas. Tiene carne en los brazos. Digo que sus brazos son color carne imitando a sus manos. Mano derecha con 4 dedos, mano izquierda con 3 dedos, manos y brazos buscando el regazo de una verde muerte jorobada vestida de negro. Tus ojos amarillos son lejanos, pero no me olvidan. Vestida de negro arriba y de amarillo abajo, amarillo en piernas negras, amarillo en un soquete y marrón en el otro. Araña los vidrios de los hogares donde se ofician los ritos del Montfort. Vieja muerte de pagoda rojo oscuro, con soquetas y tacos altos, negros zapatos de taco alto en el otro extremo de un gracioso sol amarillo con rayos negros y ojos y bocas muy sonrientes.
Hay que matar al búho y a su nariz quebrada. La segunda representa un caballero de largo pelo rubio caído hacia la izquierda. Dices que es un caballero que da la espalda a una dama. Tiene un solo y enorme ojo celeste en medio de su cara de cíclope de carroza de carnaval por la avenida de Mayo. En su rostro no hay más rasgos, pero se instituye una gran sensación de sonrisa, o será el litro de lisérgico marca el basquito. Tiene el brazo izquierdo sobre el pecho, estilo Napoleón, y usa pantalones verdes. Asoman tus orejas de gato en su entrepierna. Todo se completa con botas negras, capa negra, o sea, botas y capas del mismo color, caballero con sombrero Napoleón amarillo y charreteras naranjas. Hay que quemar tu risa, señor, en una jaula. En la tercera hay una dama que tiene el rostro muy blanco con todos los rasgos muy marcados. Labios y cachetes muy rosados, el cachete izquierdo redondo, el derecho ovalado, por esto casi seguro el caballero le da la espalda. Su mentón y su cuello también son rosados. Reducirte a cenizas para enterrarte en un jardín de provincia. El cabello es rubio y tiene mayor cantidad al del lado izquierdo. Se ven sus brazos flexionados al centro del cuerpo, el de la izquierda muy pálido, el otro color vino. Búho, señor, no tape los vitrales. Sostiene en sus manos de 3 dedos un rojo corazón invertido de vivo color acarminado. Tiene un vestido lunares verdes. Tiene una pierna amarilla, derecha, y la otra negra, izquierda, y yo las miro, las figuras, desde este duro ejercicio de la memoria, en una noche con signos en los gritos de los vendedores de diarios en los trenes, y realizo paso a paso una reconstrucción de los vitrales que se miren panza arriba en ciertas catedrales. El búho está en el vitral, para siempre con su rota nariz y sus orejas de gato. Está en el vitral el búho. Está. Por ejemplo, Ruy Rodríguez tenía, no tiene una gran producción poética, pero tiene unos poemas muy sensibles, muy agradables, ¿viste? Ruy, como su obra literaria, era muy amigable, muy tierno, ¿no? O incluso Mariani, los poemas de Mariani también tienen un rulo ahí adentro que es interesante, ¿no? Que creo que los dos eran los más importantes para mí de Opium, porque las cosas de Sergio era como, Sergio sería como el grupo de choque de Opium, pero no literariamente. Ahí el pesado era Mariani. Casi te diría que lo que hoy sería como un pre-Fogwill. Esta es una que hicimos acá, era cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en Opium. Cuando volví del sur, que me encontré con Mariani. Ya Mariani estaba para partir para Brasil. Este es otro número de Opium. Este es el con la tapa de Gustavo Trigo. Fox era un gordo gigante y que siempre tenía una cosa por un lado muy infantil y por otro lado muy dura. Era como un gigante, era una especie de vallenato, ¿no? Blanco, absolutamente blanco, no sé, como muy extraño. Nunca fue un santo de mi devoción, era un tipo muy loco, muy enfermo, muy anfetamínico, tenía ideales muy nazis a veces. Con Opium era así un paralelo, es como digamos la presencia de Fox. Lo veía, por supuesto llamaba la atención, tipo así como un Buda gordo, inexpresivo, aburrido, abúlico. Y lo interesante era todo lo que decían de él, no, ese nazi de mierda y las putas y todo. Lo odiaban, no sé si que lo de él le importaba un carajo, sí. Seguían sus cosas. Había una parte del gordo que era formidable, ¿no? Era inteligente, pero era nazi. Era muy difícil ser amigo de un nazi en aquellos momentos. ¿Por qué era nazi? Bueno, una porque Mi lucha era su libro de cabecera, creo yo, el amor al Führer, y porque llevaba siempre un cuaderno lleno de esvásticas que él mismo dibujaba.
no sé qué nazismo sería el de Fox. Yo creo que, mirá, la esvástica, por ejemplo, vos agarrás las primeras ediciones de Rudyard Kipling, que no era nazi, y todo el tiempo usaba la esvástica, usaba el símbolo de la androginia, de la perfección. Los nazis toman el signo. Andás a ver Fox cómo era que tomaba los signos. Yo creo que había mucho de esotérico en Fox. Los placeres de los dioses son terribles. Los más grandes poetas, los que eligen como materia al mundo para imprimirle su delirio. Gozo de los grandes, dolor y humillación de los pequeños. No es deseo del diablo destruir el mundo, su vivero de víctimas. Los sacerdotes ocultan con sus gestos el vacío de Dios. Ídolos de yeso, sustitutos, cheques sin fondo, repetición, olvido. Este es el caudal con que los hombres pretenden sobornar al infinito. El estómago del mundo termina digiriéndolo todo. El manjar preferido de los dioses siempre ha sido la sangre de sus adoradores. Del sueño a la muerte, sin jamás haber abierto los ojos. Cuando el diablo se aparece, sus invocadores suelen huir despavoridos. El fuego no hace brillar los rostros de los que habita. Eso sería facilitar demasiado la tarea de los esbirros de la grisura, la oquedad, el hielo. Yo he tenido un cariño por Marcelo que llega a lo inconcebible. No sé, era una cosa, un sentir totalmente entrañable, maravilloso, una capacidad creativa brutal, sensacional. Y entonces venía a buscarme siempre Marcelo, venía con sus textos, y esos textos terminé corrigiéndolos, porque yo trabajaba de corrector para varias editoriales, y decía, mirá, Marcelo, aquí hay tal cosa, aquí hay tal otra. Me hacía caso, y así salió Invitación a la Masacre, que lo editó un editor que se llamaba Palmo, y que tenía una librería en un sótano, creo que de la calle Florida. Yo Invitación a la Masacre lo leí después. En aquel momento, vos pensás así, con toda esa fama, yo lo veía y había algo que trasuntaba. Para mí no era simplemente un nazi. Invitación a la Masacre es un comunista que se convierte en policía para matar a los compañeros. Es un delirio y en el fondo hay algo muy moral en la retorcida cuestión que plantea. No es simplemente... Creo que realmente amerita Fox, creo que es uno de los... y lo bueno que Opium hizo eso. Uno de los méritos de Opium es haberlo publicado a Fox. Nunca vi un tipo con tanto rechazo cultural, por la postura, no sé, así, que tenía. Como te digo, yo no me involucré, siempre fue visto entre los personajes que veía, pero me quedó una imagen, claro. Entonces, por ejemplo, un artista, un escritor en ese momento, si Fox tenía, no sé, pero una sinceridad expresiva. Ese tipo de Invitación a la Masacre no le escribió, te aseguro, para quedar bien con nadie ni para ganar un mango. Eso es lo que tiene el meritorio. Una cosa así. Y lo escribió miles de años antes del proceso militar, que si lo hubiera escrito después sería diferente, porque estaba toda la mierda que pasó en el proceso. Dicen que soy abyecto, el más repugnante de todos. Que piensen como quieran los que aún tienen cobardes ideales humanistas y endiosan al hombre en desmedro del Creador. Los que quieren entregarnos atados de pies y manos al bolcheviquismo
no permitiéndonos actuar libremente contra esa peste ontológica que trata de destruir el mundo. Ya les llegará también a ellos por imbéciles la hora de marchar al crematorio. Cumplo, realizo mi yo íntegramente. Estoy más allá del palabrerío vacuo de los onanistas intelectuales, que se extasían ante ese saco de huesos y excrementos que es en sí el Homo humanitas, aislado de lo trascendente. Era un tipo mal querido. Ellos lo querían, no sé por qué, pero era, viste, un tipo que yo cuando lo veía me cruzaba de vereda, como quien dice. La desgracia espantosa que tuvo fue que, bueno, su gente cercana creyó que estaba completamente loco y lo asediaron a golpes de electroshock aquí, electroshock allá, electroshock y electroshock y electroshock. Y por supuesto me enfermaron. Y se casó, creo que llegó a tener una hija o un hijo y se tiró a las vías de un tren. Y así, ¿viste? El gordo Fox se mató. Digo, ¿eh? ¿En serio? Claro, nadie se mataba. Cuando alguien hace eso, que a quien sea, vos pensás así, y yo no estuve al lado, yo lo vi, viste al ser vivo. Y ahora el tipo hizo eso, hizo ese acto total. Trascendió todo, y sí. Y un poco el suicidio de Fox tiene algo de profético, de no querer saber más nada, de ver lo que es y borrarse. Yo no creo que el tipo se haya matado por rechazado. Pues ya ves, había gente que le daba pelota. O sea, ahí es la interioridad de cada uno. Y te reitero, no era un nene caca, era clarito. Pero creo que de alguna manera el que llevaba la voz cantante me parece que era Mariani, ¿no? Sabes que Reinaldo tenía un aspecto así medio parasitoide. Este hombre era un gran talento y entonces Mariani, él era de buen corazón y decía, Mariani, ¿qué querés? Y decía, un sándwich de milanesa y un vasito de vino, gordo. Entonces, tenía el sándwich de milanesa preparado ahí, en el moderno, ¿no? Entonces el sándwich de milanesa, el gordo iba entrando, pero no, si alguien lo cafillaba era Mariani, eso es evidente, eran íntimos. Pero yo sabía por la intimidad, porque en ese momento Mariani pasaba un mal momento, vivía con unos tíos viejos y les hacía los mandaditos. O sea, hay aspectos de Mariani así, de esa pobreza, digamos, franciscana de los viejos poetas malogrados, ¿no? Encantador, era, digo, sí, guapo, ¿no? Pero sí, no, era cristiano, casi parecía salir de una estampita, loco. La negra René era una de las dos negras de la noche de Buenos Aires. En la práctica era la mujer o la pareja de Mazzotta, Oscar Mazzotta. Estaba siempre muy volada. De pronto pasaba al lado y no te saludaba. Ibas por Corrientes, todos andábamos. El movimiento, todo este movimiento se generó o se manifestó o se expresó alrededor de unas pocas calles de Buenos Aires. Corrientes, con aquellos 4 o 5 bares básicos que venían desde la Ópera hasta el Politeama, desde el Politeama a La Paz. Uno se tomaba más ginebra, nosotros tomábamos más aquavit que había en La Paz y whisky en el Politeama. Bueno, esas son las zonas así de todos estos paseantes de la noche, etcétera, etcétera. Y la negra René era la negra que pasaba al lado, de pronto se ponía a hablar, te contaba 4 o 5 anécdotas de su vida, lo que le había pasado esos 2 o 3 días anteriores, y se fumaba. Y de pronto no aparecía ni por 20 días, que todo el mundo le decía,
¿dónde te metiste? Cuando aparecía, tiempo después. Y decía, ¿y vos qué te importa? Sí, tenés razón, ¿qué me importa? Después de haber ido a Nueva York, a Alaska o a Malasia, yo qué sé, no sé. Bueno, Negra René era un personaje realmente con mayúsculas. Nos encontramos porque yo vivía en el Hotel Melancólico, ella se fue a vivir al Hotel Melancólico. Y bueno, en esa época sí, yo la veía mucho, en la época que hizo varias exposiciones, un par de exposiciones. De una de ellas, yo tuve todas las obras hasta hace unos años, que eran grandes rollos de papel dibujados. No, estaba loco Masuta, pobre. Es más, te digo, él primero estuvo con una mujer, casado, después se casó conmigo. Pero conmigo, ¿sabes por qué andaba? Porque me llamaba René, y la anterior se llamaba Nené. Estaba enamoradísimo de Nené, estaba como loco, y Nené se fue, porque era un loco, un violento. Nené se fue, entonces él quedó muy mal. Sí, de todo, intentó suicidarse, de todo, escribió, de eso, de todo. Después, René le hacía acordar a Nené. Era insoportable. Y yo siempre me pregunto por qué tuve que pasar una cosa tan terrible. Porque fue como una iniciación, un sacrificio que hice, gracias al cual después entendí muchas cosas. No entendía nada, yo no entendía lo que quería este tipo. Yo no entendía qué quería. Yo no quería ir. Me acuerdo que era casi imposible tener un diálogo coherente porque deliraba absolutamente. Si uno mencionaba la palabra mar, ella empezaba a generar una serie de disquisiciones sobre el mar que impedía toda respuesta o todo diálogo que pudiera significar una respuesta o concatenarse. Una mujer muy compleja, de una belleza extraña, que era era tanto ubicua, porque formó parte de la bohemia de Buenos Aires de los años 60, muy conocida por mucha gente de medios ambientes muy diferentes. Por eso, La Negra, había un trío que venían a ser las reinas del moderno, que eran La Negra René, Pampita y Genia Fischer, que en ese momento estaba casada con Martínez Howard. Y después habían muchas más mujeres, porque iban de ahí la revista Irón, que eran casi todas mujeres. Había una chiquita un día que apareció y se acercó a nosotros y dijo si se podía sentar con nosotros. Ella tenía 14 años, no creo que tuviera mucho más. Y era Renata Yusheng. Estaba también Aminujín, bueno, iba mucha gente ahí del Ditela. Papá, mamá y nosotros dos. Acá sí es cuando la época que modelaba, cuando fue modelo de cine, con Tiki García Esteves. Era guapo, tenía un planta que, vamos, que muchos... Como decía Novoa, yo quiero tener la pinta de Sergio Mulet, ¿no? En una... Surge porque en los 60, todos los muchachos de aquel momento caminaban como animales, ¿viste? No se sabe por qué. Les gustaba caminar, tío. Este tipo es el Yeti. Porque los Yetis caminan. Sin parar. No se sabe por qué. Por eso es el Yeti. Me lo contó él, ¿eh? Sí, con Sergio fue amistad, más... Él naturalmente me provocaba cierta admiración.
Sí, se levantaban todas las minas, era buen tipo. No me llevaba mucho, pero me trataba como que fuera un nene. Vení, pibe. Tal vez que era más alto, pero no era para tanto. Entonces siempre una relación así cariñosa, ¿no? El Yeti era... Él era como estar hablando con 10.000 personas al mismo tiempo, 10.000. O sea, salía el personaje que interesaba para el momento, el mejor que podía representar ese momento, lo hacía salir a escena. Muy interesante eso, ¿eh? Un don que creo que solo tenía Krishnamurti, según unas cosas que yo he estudiado. Ese don lo tenía Krishnamurti, y decían que en los escenarios se veían las caras de Krishnamurti y cambiaban permanentemente, la gente alucinaba. Se puede comparar con Rasputín también. En el plano sexual, festivo, libertario, pacifista. Lo que tenía de bueno Sergio era que cuando había una disyuntiva moral o artística, tenía una tendencia natural a arreglarlo a trompadas. Que en general lo que lo conocíamos también, todos lo miramos con cariño, esa cuestión, ¿no? Porque decíamos, por las dudas te cagaba trompadas, ¿no? O sea, después, bueno, así cuando no entendía bien de qué se trataba. O sea, era un tipo así de mirar profundo y no decir nada. Entonces no sabía qué carajo pasa. Tenemos una amiga en la ciudad. Esa amiga es la violencia. La misma del puño de mi hermano de 7 años matando a Dios con tenazas de herrero. Una amiga que atrapa y encierra. Violarla es muy poco, amarla insuficiente. Hay que escupirla, hay que triturarle las uñas en máquinas de moler carne, tenerla junto a la piel, apartarla del vacilante. Cerrarle las puertas, las carreteras, que esté siempre en la ciudad, reptando por los hospitales, con mis amigos, con mi mujer, con mi padre. Tenemos una amiga y no está aquí. No la maten, no se coman su miedo, no levanten sus faldas, allí no hay sexo. Allí hay niños con entrañas partidas, orejas cortadas y miradas de flores. Hombres con caras de fusil pisan las veredas. Hombres con miradas de fusil te buscan, te arrinconan. Pobres hombres con caras de fusil. Una explosión de orejas y de flores les cortará el pensamiento. Y una catarata interminable de niños sonreirá en la ciudad. En la literatura siempre se destacó por Rimbaud. Jonathan Rimbaud siempre le llamó la atención. Era muy rimboniano, ¿no? O ramboniano, ¿no? Artaud también. Fíjate. Baudelaire. Mucho. Me habló mucho de la literatura. Lo que no hizo fue darme material porque estamos en otra, esa es la verdad. Pero me pasó listas. Recuerdo que en el Bárbaro, la primera lista me la pasó en el Bárbaro, que me abrió todo el campo, porque ahí era como lo mater. O sea, pues una vez que empieces a leer ya sabés. Como te digo, él se la rebuscaba por su lado, en sus formas paralelas de sobrevivencia en el medio. Que es donde te digo que todos los que andábamos, una gran mayoría, teníamos alguna forma de subsistir marginal. Y ahí en ese sentido era así, que era como un distintivo del sentido del arte. La marginalidad era como una autentificación. Cosa que también cambia mucho. Lo primordial era el cariño que irradiaba, que provocaba. En todo nivel se le contestaba. Entonces es un tipo que como actor, y además también el tipo escribiendo, hacía la suya. Una frase meritoria, creo que soy tu patrón, que
que conociéndolo, voy a decir, mirá lo que dice. La frase más o menos es, coger es lindo. Si es con una mujer, mejor. Tiene su... Y en el momento que lo escribe, que yo qué sé, tendría, sí, veinteañero y cosas, pero ahí viene toda esa cuestión donde lo fundamental de Sergio me parece que era él en sí mismo, él como boxeador, como tipo de pinta, como tipo de afrenta, y el arte en el entorno. Alguien te dejó inanimado. No sé quién era. Nunca me lo dijiste. Alguien te robó las uñas. O quizá las perdiste en Cienpozuelos, en Aragón. Aquello de una enciclopedia, una bomba, se quedó en una palma del astillero naval. Tuviste que mirar los altos hornos, volver a cargar el macuto, besar a mamá en la mejilla, compartirla con la rafia al sisal. En noches de caminar, de mojarse, te veo, me tocas. Tengo el silencio y el alerta. Quizás tu mono azul, con alguna granada al cinto. Ese querer ganar perdiendo. Alguien me dijo una vez, espera, tendrás tu guerra. Entonces llamaremos a violencia. Entonces tendremos un sol de culebras. Quiero un Cienpozuelos para mí, donde meter estas manos ociosas, partirme los riñones con los míos, no dejar este tiempo, que es mi tiempo, y ya nunca el tuyo. Por último, mencionaríamos que papá hacía trabajos periodísticos en revistas de boxeo. Esta es una revista de boxeo española, se llama Cuadrilátero, que funcionó en la época en los años 90. Sabía escribir de box porque él había boxeado en los 60s. Me puse a buscar y el famoso Joel Novoa me consigue el original, el libro original de la película de papá, Tiro de Gracia, que se filma en el 68-69, dirigida por Ricardo Becher, guión de Sergio Mulet, protagonizada de Sergio Mulet. Sin querer, porque esos en realidad eran amigos. Hoy son el movimiento beat, en esa época no. Para ellos era un juego. Ser de tela, moderno. Bueno, y ahí se inició es tan importante aquello porque se inicia el gran movimiento del rock nacional. Ahí nace el rock nacional con Manal, Morris, Los Gatos, Almendra, Box Day y Tanguito. La película, sí, esa sale de una novela que escribió Sergio. Yo no participé en la película, pero justo me había ido a vivir al sur, así que no. Pero participó toda la gente de ahí del moderno, toda la que andaban, los pintores. Después la vi, y bueno, Sergio cada vez que venía la daba en algún lado. Yo tuve 2 o 3 partes, ¿no? Una es una ida al campo. Se filmó en el campo porque mi personaje lo invita a ir a trabajar. Daniel, ¿querés venir a la cosecha? Estoy buscando un compañero. ¿A qué cosecha? De trigo. ¿Hacer qué? A activar bolsa. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Hoy el Día Nacional del Laburo? Tómate un vino, mono, te hace falta. No, en serio, che. Nos podemos ganar 30.000 mangos cada uno en 15 días. ¿Cuánto? Sí, viejo. En Lincoln.
En el campo de un tío de Colombo. Te contrato. Pará. ¿Cuánto dijiste? Te digo, te puedes ganar 20 o 30 lucas. Listo. ¿Cuándo salimos? Esta misma noche. Es genial. Porque el despelote que se hizo para filmar eso, cuando ves la filmación no se nota. La podían haber filmado, yo qué sé, en cualquier... No, fuimos a la estancia de Palacio, el que estaba casado con Egle Martin. Estuvimos ahí, en esos campos. Fue todo uno o dos camiones llenos de equipo y personal para filmar esa escena. Y hubo un asado y mucho vino. Sergio tenía un pedo negro. Se nota en la película, se nota. El campo, la cosecha. Ah. Daniel, ¿Qué querés? mira, un enano, Daniel. ¿Qué? Un enano. En el campo. Anormal, en el campo no hay enanos. Ah, no. ¿Y eso qué es, imbécil? Buenos días. Buen día. Buen día. Pero es un absurdo. Mirá, un enano. Un pobre enano. Y pasa el enano y dice, ¡buena! Así de la... Y que pues, estuvo muy bien hecha la película. El Becher muy bien, la verdad. Que no te dabas cuenta cuando lo hacía. Después también, ¿te acordás del prostíbulo masculino? Yo estoy de cowboy. Ahí, por ejemplo, una cosa que no salió, estaba Mariani. Mariani era el tipo Lord Byron con barba. Y yo el cowboy. Sergio andaba de karateca. Y venían las señoras así a alquilar un punto. Entonces yo voy, el tipo, Becher me dice, bueno, vos bajás la escalera, caminás para allá. Mariani se da vuelta con un cigarro. Y vos, sin mirarlo, sacás tu encendedor de acá y de espalda, ¡za!, le da fuego. Perfecto. Pues se hace toda la cuestión, camino así, giro. Mariani veo que hace el gesto así. Yo saco el encendedor y lo que no sabía lo tenía al máximo y salió una llama así. Y se le prendió fuego la barba y el pelo. Y empezó a los gritos. ¡Ah! Y no, si lo apagamos. Y dice, no, hagámoslo de vuelta. Bajá la llama, boludo. Vos fijate que la parte final es una fiesta que sería la casa de Perezelli, que recibe dando así unos... Y llegamos todos contentos ahí, así, a ver qué tomamos. Y sí, era el clima. Un clima así, medio inocentón. Como te digo, de golpe con amague, con trompadas y cosas. No, retrata bastante, sí, esa época. Sí, esto no lo recordaba tenerla. Ya no se puede tocar, pues se está deshaciendo. Publicamos un poeta, Antonio Cisneros, un poeta mexicano, peruano. No me puedo despegar de Opium porque siempre hay algún revival por algún lado que aparece. Hay algo en la gente joven que encuentran en Opium que no... Mira que había otras publicaciones en la época, había publicaciones tal vez más importantes, o sea, más hacia la literatura que las que hacían Castillo y compañía, el Escarabajo, el Grillo en Papel. Nosotros en una época fuimos contemporáneos de ellos. Sensación de haber encontrado o encontrar en un momento gente que tenía vinculación con uno, que uno no estaba solo en sus fantasías, en sus pensamientos, sino que había gente que tenía fantasías o sueños o perspectivas similares respecto a la vida. No sé, para mí es muy importante el hecho de que ellos de alguna forma hayan tenido una coherencia en su forma de vivir y de pensar, y de actuar y de todo eso. O sea, acá, viste, la etapa es cantemos al amor y al ocio, nada más merece ser habido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una proclama válida. En esta época y en épocas venideras supongo que también lo será, ¿no? Como que
son dos elementos muy subversivos, el amor y la opción. Y entonces ahí uno simpatiza con ello. Cierto nivel, no sé si decir de denuncia, pero sí de soltar las riendas de algo que nos lleva hacia nadie sabe dónde y disfrutar mucho más el presente y la vida, que a fin de cuentas es una sola también creo que ahí eso, la postura más atea también con respecto a la existencia, ¿no? Que hoy en día está mucho más en boga que en esa época y tiene que ver con eso, ¿no? Con vivir el presente. Es una cosa que fue perdida, es como una vez me dijo un historiador que lo encontré de carambola y la frase me quedó, me dijo, le aseguro una cosa, me dijo, todo lo que pasó, el pasado, está muerto, no existe. Eso, téngalo en cuenta, ¿eh? O sea, como que hay que ponérselo así como primero que nada. Después, bueno, después estudiamos historia.